Podemos preguntarnos al leer este capítulo, ¿qué es lo que anhelamos que tuviera un gobernante justo? ¿Qué anhelaríamos que trajera un presidente, un rey a su nación? Creo que podríamos decir que algunas cosas que nos gustaría que promoviera o que trajera algún gobernante a nuestra nación sería que trajera armonía y paz entre la sociedad. Querríamos que nos diera seguridad y protección, tanto de amenazas internas como de amenazas externas. También nos gustaría que un gobernante impulsara la prosperidad y el desarrollo económico del país. Y como cristianos añadiríamos que lo que más nos gustaría, o algo que sería muy bueno también, sería que tuviéramos un gobernante que tema a Dios, que busque hacer la voluntad del Señor. Y todas esas características las encontramos en este capítulo con el rey David. David fue un rey que por la gracia de Dios trajo esa armonía en el pueblo de Israel, les trajo seguridad, también promovió la prosperidad de la nación. Y además vemos también en este capítulo que era un rey que buscaba a Dios, que dependía de Él, que confiaba en Dios para sus batallas. Y en eso me gustaría que meditáramos. Y algo que vemos también al leer este capítulo es que pareciera que está escrito con letras doradas. Después de que David había pasado por tiempos difíciles, de haber estado exiliado, siendo perseguido por Saúl, vemos aquí finalmente cómo su reino es finalmente establecido por completo. Y vemos puras buenas noticias en este capítulo. Y en primer lugar veamos que David trajo armonía entre el pueblo de Israel. Eso es lo que vemos en los primeros 5 versículos, cuando vemos cómo todas las tribus de Israel que se habían antes rebelado, que habían seguido a la casa de Saúl, a los enemigos de David, finalmente vienen ante David y lo reconocen voluntariamente como rey. Y eso entonces trajo nuevamente la unidad entre las tribus de Israel. Además también vemos cómo David trajo paz y unidad entre las tribus de Israel al establecer la capital de su reino en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Por qué esto era importante? ¿Por qué era importante que David estableciera su capital en Jerusalén? Además de que, por supuesto, era la ciudad que Dios había elegido para ello, pero era porque Jerusalén estaba dentro del territorio que le correspondía a Benjamín. ¿Y quién venía de la tribu de Benjamín? El rey anterior, el rey Saúl, el que lo había perseguido. Así que al establecer su capital en Jerusalén, en el territorio de Benjamín y no en el territorio de su propia tribu como que era Judá, entonces David estaba demostrando que no solo tenía la intención para gobernar para su propia familia, para los suyos, los de la tribu de Judá, sino también tenía toda la intención de gobernar y ser rey sobre todas las tribus de Israel, sobre todas las demás tribus que hasta hace poco estaban enemistadas con él, siguiendo a Abner, el capitán de Saúl, que era justamente de la tribu de Benjamín. Así que vemos como en este capítulo David trae esa armonía entre la sociedad, esa armonía entre el pueblo de Israel. Y esto nos lleva a meditar en primer lugar, hermanos, en el Señor Jesús, en lo que Él hizo, en lo que hizo el Hijo de David como rey de la iglesia. Una de las cosas que Él ha traído gracias a su obra de redención es esa paz y armonía entre su pueblo, entre el pueblo de Dios. Él primeramente por su obra nos ha reconciliado con Dios, con el Señor contra quien habíamos pecado.
pero no solamente nos ha reconciliado de esta manera vertical con Dios, sino también ha hecho una reconciliación entre los hombres, ha hecho un solo pueblo, uniendo, como vemos en el Nuevo Testamento, judíos y gentiles, unido hombres y mujeres, pequeños y grandes. Gracias a la obra del Señor Jesús, ahora el pueblo de Dios puede habitar en esta armonía, en este amor fraternal, al tener al mismo Salvador, al tener al mismo Rey de la iglesia. Así que eso es lo que debemos de reflejar nosotros como cristianos, que pertenecemos a este reino de los cielos, que servimos al mismo Rey y que debemos vivir en esta armonía y unidad como el pueblo de Dios. Por otra parte, también todas estas buenas noticias del reinado de David que encontramos aquí en el capítulo 5 nos llevan a meditar en la fidelidad de Dios a sus promesas, que Dios cumple lo que ha prometido. Vemos allí en los primeros versículos del capítulo 5, dice allí: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Vemos allí cómo estos ancianos de Israel, que eran los líderes o los representantes de las diferentes tribus y familias del pueblo, vienen voluntariamente ante David, reconocen que habían estado mal al seguir a Abner y lo proclaman rey de Israel. Lo reconocieron estos ancianos que David había ganado muchas batallas en favor de ellos, que los había protegido, pero sobre todo estos líderes de Israel reconocieron que Dios había hecho una promesa, que Dios había prometido que David sería el pastor y rey de Israel. Así que también, en última instancia, estos líderes y representantes de las tribus de Israel se estaban sometiendo a la voluntad de Dios. Y hermanos, si nos ponemos en los zapatos de David, podemos pensar cuánto gozo y admiración por Dios debió haber sentido en ese momento al ver finalmente cumplidas las promesas de Dios contra todo pronóstico. Después de haber sufrido persecución durante muchos años de parte del rey Saúl, después de haber estado exiliado y escondiéndose en los montes y en las cuevas, David finalmente es reconocido como rey solo sobre una tribu, la tribu de su familia, la tribu de Judá. Luego viene toda una guerra civil que pone todavía las cosas en una posición muy difícil, pero finalmente vemos aquí como Dios mismo le entrega de una manera tan fácil todo el reino de Israel a David y Dios le cumple su palabra. David no tuvo que ir a conquistarlos, no tuvo que ir a someterlos. Vemos ahí la fidelidad de Dios, cómo le entrega todo de una manera tan sorprendente y al mover los corazones de los líderes y representantes de las demás tribus de Israel. Así que, hermanos, esto nos lleva a meditar también en que las promesas de Dios nunca, jamás fallarán. A veces tal vez no entendemos la providencia de Dios en nuestras vidas, como las cosas parecen estar tan en nuestra contra y las promesas de Dios parecen no cumplirse, pero Dios se mueve de maneras misteriosas para llevar a cabo sus maravillas, como dice un himno. Así que los obstáculos, las dificultades pueden hacer que nuestra fe se debilite, que crezca la incredulidad en nosotros, pero cuán importante al ver este tipo de historias es recordar que no hay nada que se sale de la mano de Dios, que Él es fiel a sus promesas, que Él es fiel a su pueblo, que Él va a guardar su palabra y nada quedará sin cumplirse. Y como dijo el Señor Jesús, ni una jota ni una tilde pasará de su palabra. Hermanos, en segundo lugar, vemos cómo David
en este capítulo trajo seguridad y protección al pueblo. En este capítulo encontramos 3 victorias importantes para David. La primera es la toma de Jerusalén en los versículos 6 al 10. Esta era una ciudad que se jactaba de que tenía una gran fortaleza y le decían a David: nosotros podemos defender esta ciudad tan amurallada con tanta facilidad que hasta solamente con los cojos y los ciegos podemos hacerte frente. No nos vas a poder derrotar. Pero vemos allí como claramente el Señor le da la victoria y toma la ciudad de Jerusalén, como dice el versículo 9, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Así que el Señor le dio esa victoria. Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él, nos dice el versículo 10. Y la segunda y tercera victoria que vemos aquí en este capítulo es que David también derrotó a uno de los enemigos más importantes, de esta época del pueblo de Israel, que eran los filisteos. Esto lo vemos en los versículos 17 al 25. Y es interesante notar cómo en esas 2 batallas David consultó al Señor. Dice el versículo 19: entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y el versículo 23 es semejante: y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Así que vemos aquí como el Señor no dejó solo a su rey escogido, sino que escuchaba sus oraciones, le contestaba, lo dirigía y lo guiaba para lograr esas importantes victorias en favor del pueblo de Israel. Y creo que aquí no puedo evitar mencionar la importancia de siempre orar y depender de Dios en su palabra y en la oración, de buscar cada día su rostro para todo lo que hagamos. Si David hacía eso, si David dependía del Señor, y no solamente él, el mismo Señor Jesús se apartaba para orar a su Padre Celestial, cuánto más nosotros tenemos siempre la necesidad de depender de Dios en todo momento. Y retomando la cuestión de que David trajo seguridad y protección al pueblo de Israel, esto nos apunta nuevamente a la seguridad y protección que tenemos unidos a Cristo, el Rey y cabeza de la iglesia. Cristo dirige a su iglesia de tal manera que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Esa fue la promesa que el Señor Jesús hizo allí en el Evangelio de Mateo. Así que, hermanos, en este mundo caído todavía tenemos muchas batallas que pelear, tenemos batallas que pelear contra nuestro propio pecado, contra nuestra carne, contra la incredulidad, pero el Señor Jesús también provee siempre de su Espíritu, provee siempre de su gracia para vencer esos pecados, para crecer en santificación. También tenemos batallas contra las tentaciones de Satanás, contra el mundo que nos quiere atraer, pero nuevamente si dependemos continuamente de Dios en oración, si buscamos continuamente su palabra, Él nos va a guiar en todo momento y nos va a dar el oportuno socorro en cada una de esas batallas y dificultades que tenemos en este mundo caído. Y recordemos que Él es un Rey lleno de sabiduría, de bondad y de gracia, y en el que podemos confiar todos los días de nuestra vida. Finalmente, hermanos, aunque vemos aquí un capítulo, como les decía, casi escrito en letras doradas por tantas victorias y prosperidad del reino de David, también tiene algunas manchas de oscuridad este capítulo. David fue uno de los mejores reyes de la historia de Israel, pero fue imperfecto. ¿Y eso dónde lo podemos ver? En el versículo 13 particularmente, donde dice: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Y esto es como un preámbulo a lo que sabemos que va a pasar después de que David va a codiciar a Betsabé y la va a tomar por mujer. Y
va a caer terriblemente. Así que vemos como David fue uno de los mejores reyes de Israel, pero aún así era un pecador, aún así era imperfecto. No era el rey esperado, no era el rey final que Dios había prometido, sino que solamente apuntaba al Señor Jesús, al Hijo de David, quien sí es un rey perfecto, glorioso y sin pecado, que siendo Dios se hizo hombre de carne y hueso como nosotros, como le dicen allí los ancianos a David: "Henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos". El Señor Jesús se hizo de nuestra misma carne, de nuestra misma naturaleza, tomó nuestra naturaleza humana. Y Él vino para traer su reino de justicia y de paz, un reino eterno, un reino que no tendrá límite, un reino que cubrirá toda la tierra cuando Él venga por segunda vez. Que ahorita nada más vemos inaugurado su reino, vemos cómo el Señor ha salvado a muchas personas, incluidas nosotros alrededor del mundo, y nos ha incluido en este reino, pero que finalmente será consumado cuando Él regrese, cuando toda la tierra esté llena de su gloria. Y así que la pregunta para todos los que están aquí es si tú perteneces a ese reino de Dios, perteneces a ese reino de Cristo. ¿Lo has reconocido a Él como el único Rey y Salvador? Como el único pastor que ha dado su vida para salvar a los pecadores. Si no es así, sigue el ejemplo nuevamente de estos líderes de ancianos de Israel que dijeron, que vinieron ante David, reconocieron su maldad de haber seguido a Abner, el capitán de Saúl, y dijeron: "He aquí, nosotros nos rendimos ante ti, tú eres el verdadero Rey de Israel". Haz eso, arrepiéntete ante el Señor Jesús, reconócelo como el único Salvador y deja atrás tu rebelión, deja atrás tu pecado. Y hermanos, también este capítulo nos llama a que también cada día, y especialmente cada día del Señor, recordemos que le pertenecemos a Él, que debemos de entregarnos voluntariamente a Él, que debemos reconocerlo como nuestro Rey, no solamente con nuestros labios, sino también con nuestras vidas, con nuestra obediencia cada día. Finalmente, también este capítulo nos recuerda de la esperanza que tenemos, de que un día el reino de Cristo será consumado, de que entonces moraremos completamente como el pueblo de Dios, en total armonía, en total unidad. Vamos a vivir completamente seguros en Cristo y contemplando para siempre al Rey que dio su vida por nosotros. Y en este día nos reunimos para alabarlo, para reconocerlo y para rendirnos voluntariamente a Él. Así que vamos a continuar alabando a este Rey, el Señor Jesucristo.